En más información, en la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvieron una reunión para reforzar la coordinación en materia de seguridad. La puerta se cerró sin ruido, pero el despacho quedó denso, como si alguien hubiera bajado el oxígeno. En la mesa, un mapa de Tamaulipas tachonado con alfileres marcaba ciudades, carreteras y cicatrices, tramos donde la extorsión muerde, nodos por donde corre el combustible robado, calles que una noche están en calma y a la siguiente se llenan de fusiles. Américo Villarreal alzó la vista. Frente a él, Omar García Harfuch no habló de cortesías ni discursos. Dijo lo necesario. Inteligencia primero, operaciones después, coordinación permanente. El gobernador asintió con la mirada de quien entiende que el blindaje no es una palabra de conferencia, sino una rutina diaria de información precisa, mandos sincronizados y presencia sostenida. Afuera seguía el ruido de la Ciudad de México. Adentro, una frase, casi un juramento: cerrar las rendijas por donde la violencia intenta colarse. Fue martes 12 de agosto de 2025. El encuentro, confirmado por voces oficiales y medios con ojos en la agenda de seguridad nacional, ocurrió sin rollos de salón ni flashes de ceremonia. Hubo un mapa, hubo cifras sobre la mesa, hubo rutas que vigilar. Hubo nombres de colonias que deben dormir sin llamadas de cobro de piso. La instrucción sonó seca, casi militar. Una sola partitura para patrullajes, cateos con propósito y una mesa de coordinación que respire todos los días. Se habló de lo urgente y lo estructural. Proteger a quienes investigan, apretar el cerco en los corredores más sensibles y mantener el pulso en zonas que antes fueron imposibles. Blindar, insistieron, no es prometer imposibles, es evitar que el delito brinque de un municipio a otro como si cruzara una calle. El gobernador resumió en una línea la obligación que sale de ese cuarto: fortalecer al Estado. El secretario completó la idea: hacerlo con estrategia, con paciencia, con insistencia y con resultados que se sientan en la vida diaria. Eso y nada menos fue el sentido de la reunión. Si te habla este periodismo sin maquillaje y quieres que sigamos investigando el pulso de la seguridad, suscríbete a Reporte a México. Crimen y seguridad. Deja tu comentario con la colonia o el municipio de Tamaulipas que te preocupa y comparte este video para que más gente se entere de lo que se decidió hoy. Bloque 2. ¿Qué se habló hoy? Inteligencia, corredores y presencia sostenida. La conversación de hoy no fue un catálogo de buenas intenciones, fue un itinerario. Primero, inteligencia previa a cada movimiento. Consolidar un tablero con flujos de dinero, de personas y de combustible que permita anticipar dónde se abren las rendijas. Segundo, cierre de corredores. Si el crimen intenta moverse del sur al norte por carreteras alternas, encontrar la misma puerta cerrada en cada tramo. Tercero, presencia sostenida, no operativos grandilocuentes que duran una semana, sino vigilancia constante en nodos sensibles con rotación de mandos, para que nadie conozca de memoria los hábitos de la autoridad. Eso se traduce a tierra con patrullajes sincronizados y cateos que responden a una sola partitura, no a ocurrencias sueltas. Mientras tanto, la mesa diaria de seguridad seguiría dictando prioridades no con anécdotas, sino con datos. El gobernador salió con un mensaje que vale por su sencillez: fortalecer al Estado. Y el secretario lo amarró de inmediato a la coordinación con la Federación. En medios locales se repitió la idea sin adornos. Seguimos trabajando y colaborando en las estrategias para Tamaulipas, de la mano del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En la práctica, eso significa alinear Guardia Nacional, fuerzas estatales y ministeriales en una sola cadena de mando operativa, con tiempos de respuesta medidos y con responsables claros para cada corredor. Si la inteligencia detecta que la presión migratoria sube en un municipio, el cerco se refuerza ahí. Si el monitoreo de ductos marca anomalías en la costa, la lupa se mueve hacia los puertos. Si los reportes ciudadanos avisan de extorsión en colonias específicas, el patrullaje se reconfigura sin esperar al siguiente informe mensual. También se habló de proteger a quienes investigan. La semana pasada, el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa abrió una herida que no se cierra con declaraciones. Hay que cuidar a los que presionan donde más duele. La lectura en la mesa fue fría. El crimen reacciona cuando le tocan la caja fuerte. Por eso, blindar implica no solo presencia en calle, sino ciclos de investigación que no se quiebren por miedo, y protocolos de seguridad para ministerios públicos, peritos y mandos que están en la línea de fuego. Si la Federación y el Estado sostienen esa protección, los golpes a las economías criminales no se quedarán a la mitad. El cuarto punto fue el huachicol, la vena abierta de muchas regiones. Los operativos de este año han demostrado que la frontera no solo es un mapa de personas y armas,
sino de combustible robado que recorre rutas marítimas y terrestres con una logística tan sofisticada como arrogante. En los últimos meses, los aseguramientos millonarios y los cateos en instalaciones vinculadas al trasiego de hidrocarburos enseñaron algo clave. Cuando se corta el flujo de dinero, el delito se vuelve torpe. Esa es la lógica que hoy intentan consolidar con presencia en ductos, patios, almacenes y puertos. No hay margen para pausas. Cada punto ciego se convierte en puerta giratoria si no se vigila con la disciplina de un reloj. Por último, quedó claro que la comunicación será parte de la estrategia. No propaganda, información útil. La gente necesita saber qué se está haciendo y cómo denunciar sin ponerse en riesgo. La coordinación prometió mensajes puntuales cuando haya operativos en curso y balances periódicos que expliquen qué bajó, dónde subió y por qué. Asumir la conversación pública también es quitarle al rumor el control de la calle. Si la autoridad se hace cargo del relato con datos y resultados, el miedo pierde amplificador. Así, lo que se habló hoy no se evapora con la siguiente nota. Se convierte en una guía para medir, barrio por barrio, si el blindaje de Tamaulipas se está construyendo con tornillos reales o con palabras bonitas. Bloque 3. Antecedentes de noviembre a mayo, del diagnóstico al plan. Antes de que esa puerta se cerrara hoy, hubo un preámbulo que explica por qué esta reunión no fue una foto suelta. El 26 de noviembre de 2024, el gobernador Américo Villarreal y el entonces recién nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se sentaron a construir un mapa sin adornos. ¿Dónde están las economías criminales? ¿Cómo se mueven los grupos? ¿Por qué rutas se financian y qué grietas del Estado aprovechan? El mensaje fue quirúrgico. Conocer al detalle la actividad delictiva y sobre todo sus finanzas, para que la inteligencia marque el compás de cada operativo. Esa tarde quedó una promesa de método. Primero el diagnóstico fino, después las operaciones y en medio una coordinación que no dependiera del humor del día. Esa ruta volvió a tomar fuerza el 2 de mayo de 2025. En la Ciudad de México, el gobernador presentó avances en seguridad y prevención del delito, y el secretario reconoció el trabajo con una frase que importaba más que el protocolo. Fortalecer la coordinación con la Federación y sostener la presencia en tierra. No era humo. Era el trazo de una mecánica que ya se ejercitaba en la mesa de seguridad y en los despliegues cotidianos. La escena no fue solemne, pero sí clara. Convertir los aciertos en hábito, eliminar la improvisación y alinear a las corporaciones para que cada patrulla toque la misma partitura. Los indicadores que ese día se pusieron sobre la mesa hablaban de algo que hace pocos años parecía ciencia ficción para Tamaulipas: delitos dolosos en niveles históricamente bajos, con un dato que se volvió titular en medios locales, 17 casos por mes y una lectura política evidente. Cuando la coordinación funciona y la mesa de seguridad respira todos los días, el delito deja de moverse con libertad. No es una línea recta, lo saben todos, pero la tendencia ya no apuntaba al abismo. Esa cifra fue menos un trofeo que una vara. A partir de ahí, cada repunte tenía que ser analizado a lupa, y cada descenso sostenido debía blindarse para que no se desplome con el primer golpe del crimen. Entre noviembre y mayo, el diagnóstico dejó de ser un documento, y se volvió instrucción de trabajo. Se nombraron corredores prioritarios, se cruzaron datos de inteligencia con quejas ciudadanas, y se hizo una lista de nodos sensibles. Estaciones y ramales donde corre el combustible ilícito. Avenidas que conectan colonias con historial de cobro de piso, y puntos de enlace logístico cerca de puertos y carreteras troncales. En paralelo, el Estado reforzó su mesa diaria de seguridad, la misma que hoy sirve de monitor en tiempo real para entender si los golpes al huachicol hacen mella o si el crimen está ensayando rutas nuevas. El objetivo era práctico: reducir la improvisación a cero y que ningún municipio se convierta en refugio cómodo cuando el delito sienta presión. Ese hilo es el que llega al 12 de agosto de 2025, no como un relámpago, sino como continuidad. Lo que hoy se habló en el despacho tiene memoria y tiene calendario. Las conversaciones de noviembre sobre finanzas criminales, la evaluación de mayo con sus luces y sombras y la exigencia de sostener los estándares cuando el entorno aprieta. Porque no se trata de cantar victoria con una cifra, sino de blindar el piso que ya se ganó. Y en ese trayecto, el rol de la Federación no es simbólico. Es compartir inteligencia, alinear mandos y meter presencia donde se detecten rebrotes o mutaciones del delito. Por eso esta reunión pesa más que una cortesía. Es la reafirmación de una ingeniería que viene trabajándose desde hace meses. En esa cronología se entiende la obsesión por medir. Medir dónde caen las denuncias y por qué suben.
Medir cuánto dura el efecto de un operativo. Medir si el mapa se recalienta en la frontera o en la costa. Medir si el crimen está inyectando dinero fresco en las rutas de personas, de droga o de combustible. Medir si cada municipio sostiene el paso o empieza a quedarse atrás. La narrativa pública puede ser emotiva, pero la realidad de la seguridad se sostiene con números y con coordinación que no se interrumpe. Lo que se afina hoy, entonces, es una pregunta. El Estado tiene el músculo y la constancia para que los indicadores de mayo no sean un techo, sino un piso más sólido en septiembre, en octubre y en diciembre. Esa es la apuesta implícita que salió de aquellas primeras mesas y que hoy vuelve a firmarse sin discursos largos. Bloque 4. El telón de fondo. Un asesinato que encendió las alarmas y la guerra por el combustible. Para entender por qué la mesa de hoy se sintió como un cuarto de mando y no como una cortesía, hay que volver una semana atrás. En Reynosa, al caer la tarde de un lunes de agosto, el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas fue emboscado. Primero un estallido, luego ráfagas y después la escena que nadie quiere narrar. El vehículo ardiendo y un cuerpo arrastrado para evitar que el fuego lo consumiera. La presidenta condenó el ataque, el gobernador también, y la federación prometió una investigación que no se detuviera en comunicados. El mensaje, sin embargo, ya estaba escrito en las paredes de la frontera. Quien investiga dónde duele paga un precio si el Estado no cierra filas. Los días siguientes trajeron los primeros hilos. La investigación apuntó a una facción del crimen con raíces viejas en la región fronteriza. Un grupo que durante años ha peleado la plaza y ha encontrado en los tiempos recientes una mina de oro distinta a la droga: el combustible robado. La fiscalía vinculó a un detenido con ese asesinato y con células de esa organización. De fondo, la hipótesis que quema es la misma que se escuchó en la reunión de hoy. Tocar las finanzas del crimen enciende reacciones. En este caso, la punta del ovillo es la disputa por el huachicol y por las ganancias que deja moverlo, refinarlo, ocultarlo y venderlo. Porque Tamaulipas vive desde hace meses una operación sostenida contra el robo de hidrocarburos, esa vena abierta que financia armas, halcones y sobornos. Entre febrero y agosto, los aseguramientos suman más de 15 millones de litros y al menos 19 detenidos. Un cateo en Altamira derivó de un hallazgo marítimo insólito: diésel disfrazado de aditivos en un buque. De ahí la pista condujo a decenas de millones de litros almacenados irregularmente. La fotografía es la de una logística industrial que pretende pasar inadvertida. Barcos, patios, ductos, pipas, hojas con sellos y firmas que legitiman lo que no es legítimo. Por eso, cuando hoy se habló de blindar, no fue retórica. Fue un inventario de puntos débiles con nombre y apellido. Puertos, terminales y ramales que necesitan vigilancia sin descanso. El asesinato del delegado, además, rozó fibras políticas delicadas. Medios nacionales reportaron que el funcionario seguía pistas de corrupción que tocaban a personajes con poder en el aparato de justicia estatal y en aduanas. Es una arista que, si se confirma judicialmente, explicaría por qué la violencia golpeó con saña. Cuando investigas no solo a los que roban combustible, sino a quienes les abren puertas desde oficinas públicas, el riesgo se multiplica. En la mesa de hoy, esa lectura se tradujo en un compromiso que no admite medias tintas: proteger a quienes investigan y asegurarse de que las redes que facilitan el saqueo del combustible no se vuelvan intocables tras un ataque. Así se completa el paisaje del cuarto donde el gobernador y el secretario se miraron sin florituras. No estaban discutiendo teorías. Estaban respondiendo a una frontera que late al ritmo de dos guerras simultáneas: la visible, de convoyes y estallidos, y la silenciosa, la de contratos, maniobras contables y rutas marítimas que disfrazan diésel como si fuera un insumo inocente. Blindar Tamaulipas en ese contexto significa cortar el flujo de dinero que alimenta la violencia y cuidar a quienes siguen la ruta del dinero con paciencia de cirujano. Si esa línea se mantiene: inteligencia antes que espectáculo, coordinación diaria y protección a los que tocan la caja fuerte, las cifras no serán una victoria pasajera, sino un piso nuevo sobre el que caminar sin miedo. Bloque 5. Blindar, pero en concreto, fiscalías, nodos y una partitura única. Blindar no es un adjetivo, es una lista de tareas que alguien tiene que cumplir todos los días. En la mesa, el gobernador y el secretario la desgranaron como si fueran piezas de un reloj. Primero, la coordinación con la Fiscalía General de la República. No basta con investigar, hay que proteger a quien investiga. Eso significa escoltas donde haga falta. Protocolos de traslado y vigilancia en domicilios temporales para ministerios públicos y peritos que pisan callos. Cada carpeta que toca economías criminales debe moverse como convoy.
Nunca sola, nunca lenta, nunca predecible. Si el enemigo es paciente, la justicia lo será más. Segundo, los nodos sensibles. Puertos con olor a diésel. Patios donde cambian placas a las pipas. Ramales que aparecen como líneas grises en el mapa. Colonias donde una llamada nocturna exige cuota con voz metálica. Allí la instrucción fue simple: presencia sostenida. No irrupciones de fin de semana. Guardias rotativas con mandos que cambian de turno antes de que la plaza les aprenda las rutas. En los ductos, sensores. En los patios, inspecciones al azar que no son tan al azar. En los accesos, filtros que no avisan y que, cuando detectan anomalías, levantan el puente de inmediato. Si el delito intenta saltar de un municipio a otro, debe encontrar la misma puerta cerrada. Tercero, la partitura única. Guardia Nacional, policías estatales, policías de investigación y fuerzas municipales tocando la misma canción. Eso se traduce en bitácoras compartidas, en un tablero que cruza denuncias ciudadanas, inteligencia financiera y reportes de campo, y en un reloj común para medir respuesta. ¿Cuántos minutos pasan entre el primer reporte y la patrulla que toca la puerta? ¿Cuántas horas entre el cateo y el aseguramiento? ¿Cuántos días para judicializar una carpeta que ya reúne pruebas? El delito vive de vacíos. La coordinación vive de tiempos exactos. Cuarto, seguir el dinero. La mesa no romantiza la violencia, la disecciona. Si hay combustible robado, hay facturas, hay embarques, hay contabilidad creativa y firmas que pretenden blanquear lo que no se puede blanquear. Por eso la instrucción fue cruzar información aduanera, portuaria y bancaria con los hallazgos en tierra. El crimen no solo dispara, cobra, compra, paga y lava. Ahí duele, ahí hay que apretar. Cada vez que se interrumpe el flujo de efectivo, la maquinaria se vuelve torpe, impredecible y ruidosa. Y cuando la maquinaria hace ruido, la investigación avanza. Quinto, comunicar sin espectáculo. La población no necesita promesas huecas ni partes de guerra triunfalistas. Necesita información útil. ¿Dónde denunciar sin exponerse? ¿Cuáles son las rutas a evitar cuando haya operativos? ¿Y qué resultados concretos dejó cada despliegue? La narrativa oficial acordada fue de bisturí, no de fuegos artificiales, cifras explicadas, procedimientos claros, avances verificables. Se trata de ganarle la calle al rumor y de quitarle al miedo el altavoz. Sexto, medición diaria. No sirve de nada un golpe si no deja tendencia. El tablero tendrá semáforos por corredor, tomas clandestinas detectadas y selladas, extorsión por colonia, juicios iniciados por robo de hidrocarburos, detenciones con vínculo financiero comprobable, tiempos de respuesta y zonas que bajan o suben en calor criminal. Si una cifra sube, la respuesta no puede esperar al lunes. Si una cifra baja, hay que blindar el piso para que no rebote en 15 días. Séptimo, resiliencia institucional. Blindar implica aceptar que habrá golpes de vuelta. La reunión lo dijo sin rodeos. Habrá intentos de intimidación. Habrá mensajes sembrados. Habrá operadores que quieran comprar silencio. La respuesta no puede ser un comunicado indignado y ya, sino protocolos activados, más presencia, más protección a los eslabones vulnerables y la certeza de que cada ataque abre más puertas de investigación. La lección es simple: cuando el Estado no retrocede, la plaza entiende que la regla cambió. Así, blindar dejó de ser una palabra en la conferencia y se volvió lista de verificación. Fiscalías cuidadas, nodos vigilados, partitura única, dinero a contraluz, comunicación útil, medición diaria y resiliencia cuando arrecie la tormenta. Si esa lista se cumple, el mapa dejará de parecer un campo minado y empezará a ser un territorio gobernado. Si se incumple, el delito lo sabrá antes que nadie. Esa es la verdad incómoda que, por fin, se dijo con todas sus letras. Bloque 6. Señales al público, unidad de mensaje y expectativas. El mensaje salió sin trompetas, una idea simple, unidad, la misma voz, la misma ruta, nada de coros discordantes que regalen ventaja al enemigo. ¿Habrá información? Sí, pero sin espectáculo. Datos que se puedan verificar. Procedimientos explicados, resultados con lugar y fecha, no adjetivos. Lo que se diga, se prueba. Lo que no se pueda probar, no se dice. La ciudadanía pidió 3 cosas: claridad, protección, resultados. La mesa respondió en el mismo orden: claridad, reportes periódicos y lenguaje llano; protección, canales de denuncia que no te dejen expuesto y protocolos para quien se atreve a hablar; resultados, golpes que se noten en la calle, no solo en un boletín.
Señales que vas a reconocer sin que nadie te las traduzca. Menos llamadas de cobro de piso en tu colonia. Menos camionetas jugando a dueños de la noche. Menos fugas en ductos. Más cateos que terminan en carpetas sólidas. Más detenciones que sí llegan ante un juez. Órdenes de aprehensión con nombre y apellido, no fantasmas. La disciplina también se comunica. Un solo tablero, un solo reloj. Si un corredor se calienta, la respuesta se mueve sin pedir permiso. Si un municipio baja su incidencia, se blinda el piso para que no rebote. Nada de ya veremos. Acción inmediata. Evaluación diaria. Ajuste sin drama. Habrá errores, los dirán y los corregirán. Porque la confianza no se pide, se construye. Y se pierde en un segundo si la autoridad infla victorias o oculta tropiezos. La instrucción quedó escrita en piedra. Transparencia quirúrgica. Ni triunfalismo ni silencio. Al público, una promesa corta. No están solos. A los criminales, un aviso más corto todavía. No hay tregua. Se acabó el lugar cómodo entre instituciones que no se hablaban. Hoy se hablan. Hoy se miden. Hoy se corrigen. Expectativas concretas. Menos extorsión en mercados y rutas de transporte. Menos tomas clandestinas. Menos bloqueos que paralizan ciudades. Más sentencias. Más decomisos con rastros financieros que expliquen quién cobra, quién lava y quién manda. El relato cambia cuando cambian las calles. Y una regla para el ruido. Si el rumor intenta gobernar, la información lo desaloja. Parte público. Cifras claras. Mapa actualizado. La ciudadanía primero. El miedo sin altavoz. Estos no es un final feliz. Es el comienzo de una vigilancia con pulso frío. La prueba empieza ahora. El reloj ya corre. Y en el siguiente bloque, la pregunta que define todo. ¿Cómo sabremos, con hechos, si Tamaulipas está verdaderamente blindado? Bloque 7. Lo que viene. ¿Cómo sabremos, con hechos, si Tamaulipas está blindado? La pregunta es simple y afilada. ¿Cómo se mide un blindaje? No con discursos, con pruebas, con calle, con rutina. Primera prueba, la extorsión. Si el blindaje funciona, el teléfono suena menos. Los negocios recuperan el hábito de abrir sin miedo. La señal es doble y paradójica. Sube la denuncia formal porque hay confianza para hablar y baja el cobro de piso en la práctica. Se escucha en los mercados, se nota en las rutas de reparto. Lo percibe el taxista que vuelve a trabajar de noche. Cuando la cuota deja de ser regla, el barrio respira. Segunda prueba, el combustible robado. Las tomas clandestinas dejan de multiplicarse como maleza. Pueden aparecer, sí, pero duran poco y valen menos. El mapa muestra tramos limpios durante semanas enteras, no horas. Cada aseguramiento trae nombres, papeles y rutas financieras, no montones anónimos de bidones. Si los puertos, los patios y los ductos pasan de zona gris a zona vigilada, la caja fuerte del crimen empieza a quedarse sin billetes. Tercera prueba, el tiempo. No el de las promesas, el de respuesta. Minutos contados entre el primer reporte y la primera patrulla. Horas medidas entre un cateo y un aseguramiento. Días, no meses, para convertir una carpeta en órdenes de aprehensión. La coordinación se demuestra con reloj en mano. Cuando se aprieta en un corredor, el delito no encuentra aire en el siguiente. Cuarta prueba, la justicia que camina. Detener no basta. Hay que llevar a juicio y ganar. Radiografías financieras que expliquen quién cobra, quién lava, quién manda. Vinculaciones que no se caen. Sentencias que no se derriten con el primer amparo. Si los capos medianos sienten que el proceso sí llega al final, la tropa entiende el mensaje. La puerta giratoria se trabó. Quinta prueba, los corredores seguros. Carreteras sin bloqueos de fantasmas. Colonias sin caravanas que anuncian quién manda. Escuelas que no cancelan a la primera amenaza. Comercios que vuelven a aceptar efectivo sin mirar sobre el hombro. Cuando el trayecto de la mañana deja de parecer ruleta rusa, el blindaje deja de ser promesa y se vuelve costumbre. Sexta prueba. Proteger a quien investiga. Ministerios públicos, peritos y mandos operativos con protocolos vivos no archivados. Traslados discretos. Domicilios seguros. Rotación inteligente. Si el Estado cuida a su gente, la investigación no se interrumpe cuando más duele. Y si no se interrumpe, el dinero sucio deja huellas. Séptima prueba. El tablero en verde más de un mes seguido. Un mes es una foto, 2 meses una tendencia, 3 meses un piso nuevo. Extorsión hacia abajo, tomas clandestinas selladas y sin rebote. Tiempos de respuesta achicados, procesos judiciales avanzando. Si el tablero aguanta verde durante un trimestre completo, el blindaje dejó de ser discurso y se volvió estructura. Habrá reacciones. Habrá ruido.
Habrá intentos de soborno y de terror. El plan ya lo contempla. Más presencia donde se caliente el mapa, más protección para los que pisan callos, más coordinación cuando el enemigo quiera abrir un boquete. La regla es fría. Cada ataque abre nuevas líneas de investigación. Así se sostiene el cerco. Y al final, la prueba que no aparece en un boletín. El silencio de la noche. Cuando la ciudad vuelve a sonar a platos, a pasos, a música baja, cuando las sirenas suenan menos y las puertas se cierran sin sobresalto, cuando el miedo deja de dictar los horarios, entonces sabremos que el blindaje empezó a tomar forma. No es un final feliz. Es el principio de una normalidad que se gana a pulso, día tras día. Si este relato te ayudó a entender lo que está en juego, suscríbete a Reporte a México. Crimen y seguridad. Activa la campanita y deja en los comentarios qué colonia, carretera o municipio quieres que investiguemos en el próximo episodio. Comparte este video con tu familia y tus vecinos. Aquí seguiremos midiendo, contando y exigiendo, con los ojos puestos en Tamaulipas.